En tiempos muy antiguos, la gente creía que la Tierra era plana. Sin embargo, Aristóteles, el gran filósofo y científico de la antigua Grecia, demostró científicamente que la Tierra es redonda. Y las personas llegaron a saber que la Tierra es redonda. Esto sucedió hace unos 2300 años. Y aproximadamente 100 años después de este hecho, aparece otro gran científico. Su nombre es Eratóstenes. Eratóstenes fue un excelente matemático y astrónomo de la antigua Grecia. Uno de sus mayores logros fue, basándose en la demostración de que la Tierra es redonda, calcular la circunferencia de la Tierra. Pero, ¿cómo fue posible calcular la circunferencia de la Tierra solo con el hecho de que es redonda? Hace unos 2200 años, obviamente no había satélites, ni instrumentos astronómicos sofisticados. ¿Habría sido posible calcular el tamaño de la Tierra con la tecnología limitada de esa época? Es difícil de creer, pero hoy lo descubriremos juntos. Hace 2200 años, en Alejandría, Egipto, existía la biblioteca más grande e influyente del mundo. Esta biblioteca no era solo un lugar para almacenar libros, sino una universidad de investigación académica y una academia nacional de ciencias. Cumplía el papel de centro de investigación en ciencias naturales, y también proporcionaba espacio y apoyo para los investigadores. Además, la Biblioteca de Alejandría apoyaba a Aristóteles y a otros destacados académicos, proporcionándoles laboratorios y fondos de investigación. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, Eratóstenes. Él era el director principal de la Biblioteca de Alejandría. Y con solo este cargo ya se puede imaginar su brillante mente. Era uno de los académicos más inteligentes de su tiempo. Hay una anécdota interesante sobre Eratóstenes. Dicen que era tan inteligente que su apodo era Beta. Beta es la segunda letra del alfabeto griego. Y se dice que las personas que lo envidiaban le dieron ese apodo para menospreciarlo. Era como insinuar que siempre quedaba en segundo lugar. Sin embargo, a él no le importaba en absoluto. De hecho, en cualquier campo al que se dedicara, dejaba logros de nivel mundial. Un día, mientras Eratóstenes leía libros en la biblioteca, encontró un informe interesante. Este informe contenía lo siguiente. En el mediodía del solsticio de verano, en un lugar llamado Siene, las sombras de los objetos desaparecen por completo. El contenido de este informe era una observación muy peculiar para la época. De hecho, este fenómeno en sí mismo no parece ser nada especial. A medida que el sol se eleva más alto hacia el mediodía, las sombras de los pilares de un templo o de varillas verticales se acortan progresivamente. Al mediodía, cuando el sol está directamente sobre nuestras cabezas, las sombras desaparecen por completo. ¿Qué es esto? ¿Un informe? No parece nada especial. Podría haberlo descartado como algo trivial. Pero Eratóstenes era un científico lleno de imaginación y curiosidad. Y este fenómeno aparentemente simple despertó su curiosidad. ¿Qué? Incluso en el mediodía del solsticio de verano, las sombras no desaparecen en Alejandría. ¿Pero en Siene sí desaparecen? ¿Qué está pasando? Tengo que investigarlo personalmente. Cuando se acercaba el solsticio de verano, Eratóstenes se preparó para realizar un experimento. Al mediodía del solsticio, observó un pilar en Alejandría y examinó minuciosamente cómo se proyectaba su sombra. El mismo día, a la misma hora, Eratóstenes envió a uno de sus asistentes a Siene. Así es, para comprobar también las sombras de los pilares en Siene. ¿Y cuál fue el resultado? La sombra del pilar que Eratóstenes observó en Alejandría no desapareció. Sin embargo, el mismo día a la misma hora, el asistente enviado a Siene regresó con el siguiente informe. Señor, el informe sobre Siene era cierto. Tal como decía el informe, al mediodía del solsticio de verano, el sol estaba perfectamente perpendicular. Y todas las sombras desaparecieron por completo. Incluso los rayos del sol entraron de forma perpendicular en los pozos.
Al escuchar este informe, Eratóstenes se quedó desconcertado. ¿Qué? Mientras que las sombras desaparecen en Ciene. Pero a la misma hora en Alejandría, que está mucho más al norte, las sombras permanecen. ¿Cómo es esto posible? Este fenómeno no era una simple coincidencia. Eratóstenes comenzó a investigar más profundamente para comprender esta diferencia. En ese momento, Eratóstenes notó que, dependiendo de la región, la forma de las sombras cambiaba, un fenómeno natural extraño, que inicialmente no podía explicar claramente. Sin embargo, después de investigar repetidamente, finalmente llegó a una conclusión. La razón por la cual las sombras eran diferentes en Alejandría y Ciene era, precisamente, porque la Tierra es redonda. Entonces, ¿en qué se basó Eratóstenes para llegar a esta conclusión? Imaginemos un mapa plano del antiguo Egipto. Supongamos que marcamos dos regiones en el mapa, Alejandría y Ciene, y colocamos una vara vertical en cada región. Si la Tierra fuera plana, cuando el Sol se elevara directamente sobre las dos varas, no debería haber sombras en ninguna de las dos regiones. Sin embargo, si la Tierra es redonda, la situación cambia. En Ciene, el Sol estaría en una posición perpendicular y no habría sombras. Pero en Alejandría, que está más al norte, el Sol no estaría en una posición perpendicular, por lo que habría sombras. Cuanto mayor sea la curvatura de la Tierra, mayor será la diferencia en los ángulos de las sombras entre las dos regiones. Es decir, la razón por la cual los ángulos de las sombras son diferentes en Alejandría y Ciene, incluso el mismo día y a la misma hora, es porque la Tierra es redonda. No hay otra explicación posible. Absolutamente ninguna otra respuesta es posible. Por lo tanto, tal como lo demostró Aristóteles hace 100 años, el hecho de que la Tierra es redonda es indiscutible. Pero el trabajo de Eratóstenes no terminó aquí. Él se preguntó si la Tierra es realmente redonda. ¿Cuál será el tamaño y la circunferencia de la Tierra? Y para encontrar la respuesta, decidió calcular el tamaño de la Tierra utilizando las sombras. Primero, Eratóstenes colocó una vara vertical sobre el suelo de Alejandría. La colocó en una posición completamente perpendicular. Como es lógico, esta vara proyectó una sombra. Dibujó una línea imaginaria que conectaba la parte superior de la vara con el extremo de su sombra. Y así formó un triángulo. Eratóstenes midió en este triángulo el ángulo entre la vara y la sombra, y descubrió que era de 7.2 grados. Por lo tanto, el ángulo entre Alejandría y Ciene, medido desde el centro de la Tierra, también sería de 7.2 grados. Eratóstenes asumió que la Tierra tenía una forma perfectamente circular de 360 grados. Entonces, al dividir 360 grados por 7.2 grados, se obtiene 50. Esto significa que la distancia entre Alejandría y Ciene equivale a un cincuentavo de la circunferencia de la Tierra. El siguiente paso fue medir la distancia real entre las dos regiones. Eratóstenes envió a un asistente a Ciene para calcular la distancia entre ambas regiones. La distancia medida fue de aproximadamente 925 kilómetros. Ahora solo quedaba realizar el cálculo. 925 kilómetros por 50 es igual a 46.000 kilómetros. Según los cálculos de Eratóstenes, la circunferencia de la Tierra sería de aproximadamente 46.000 kilómetros. Sin embargo, la circunferencia de la Tierra, medida con precisión por la ciencia moderna, es de 40.075 kilómetros. Teniendo esto en cuenta, lograr este cálculo hace 2200 años, en una época en la que la tecnología no estaba desarrollada como hoy, es un logro verdaderamente asombroso. Realmente impresionante. Además, las herramientas que utilizó Eratóstenes fueron simplemente una vara, una sombra y su brillante mente. Sin embargo, el cálculo de Eratóstenes tiene una diferencia de aproximadamente 6.000 kilómetros con la circunferencia real de la Tierra. Esto representa un valor sobreestimado en aproximadamente un 14%. Entonces, ¿cuáles son las razones de esta discrepancia?
La primera razón es que la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra es ligeramente achatada en los polos y está un poco abultada en el ecuador, adoptando una forma elipsoidal. La segunda razón es que la distancia entre Alejandría y Siene no se midió con precisión. La tecnología de medición de distancias en esa época no era tan precisa como la actual. De hecho, al medir con herramientas modernas la distancia entre las dos regiones, se estima en aproximadamente 840 kilómetros. Basándonos en este valor, la circunferencia de la Tierra se calcula en aproximadamente 42.000 kilómetros. Esto está mucho más cerca del valor real que el cálculo de Eratóstenes. Si hoy usamos Google Maps para medir la distancia entre Alejandría y Siene, obtendremos aproximadamente 840 kilómetros. Multiplicando esta distancia por 50, la circunferencia de la Tierra se estima en unos 42.000 kilómetros. Ah, qué lástima, podríamos pensar. Si Eratóstenes hubiera podido medir la distancia con mayor precisión, su cálculo de la circunferencia de la Tierra habría sido mucho más exacto. Sin embargo, considerando las limitaciones tecnológicas de hace 2200 años, este nivel de precisión es realmente asombroso. Aquí surge otra opinión interesante. Según algunos académicos, la unidad de medida llamada stadie, que utilizó Eratóstenes, variaba ligeramente según el país o la época. En el antiguo Egipto, un stadie equivalía a aproximadamente 157 metros, mientras que en la antigua Grecia se definía como aproximadamente 185 metros. Entonces, si Eratóstenes hubiera utilizado la unidad de stadie egipcia, ¿qué habría pasado? Según los cálculos, la circunferencia de la Tierra sería de aproximadamente 39.690 kilómetros. De hecho, al basarse en la unidad de stadie egipcia, la circunferencia de la Tierra se estima en unos 39.690 kilómetros. Esto representa una diferencia de solo el 0.9% respecto a la circunferencia real de la Tierra, lo que es un cálculo extremadamente preciso. Aunque los cálculos de Eratóstenes eran increíblemente precisos, todavía no está claro qué unidad de stadie utilizó en ese momento. Esto sigue siendo un misterio hasta hoy. ¿Usó la unidad de stadie egipcia? ¿O utilizó la griega? Esto sigue siendo un enigma en la actualidad. Pero aquí surge otra pregunta intrigante. ¿Es la Tierra realmente el centro del universo? ¿Giran las estrellas del cielo nocturno alrededor de la Tierra? Bueno, nosotros, que vivimos en la era moderna, sabemos perfectamente la respuesta a esta pregunta. Pero la gente de la antigüedad no lo sabía. ¿Qué pensaban los antiguos sobre esta pregunta? ¿Y qué proceso siguieron para llegar a la respuesta actual? Eso lo veremos en un próximo video. Así que no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.